Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Qué gusto, gracias por acompañarnos una vez más en Clase Empresarial. Bienvenidos a este espacio de liderazgo con unas figuras clave de nuestra cultura empresarial, a través de sus propuestas, a través del liderazgo de estas figuras, a través de su activismo, pues son realmente los protagonistas actuales de puntos de inflexión importantes para nuestra cultura empresarial, tanto la local, la nuestra, la de Medellín, la de Antioquia, la del país. Hoy con un tema que consideramos, y ojalá para ustedes también lo resulte así, muy relevante, la internacionalización. Y entonces, claro, surgen una cantidad de preguntas. ¿Qué es eso de internacionalización? ¿Cómo entenderla en un contexto actual? Si solo se trata de exportar servicios, de exportar talento o al contrario, atraerlos. ¿Qué tan preparadas están especialmente nuestras pymes, nuestras pequeñas y medianas empresas para integrarse globalmente? Pues de todo esto vamos a hablar con Juliana Velázquez Rodríguez. Juliana es la fundadora y la directora general de una compañía, de una empresa que justo tiene como su core acompañar, asesorar a las empresas, o bien que quieran iniciar este proceso o ayudar a consolidar ese proceso de internacionalización. Juliana, qué gusto tenerte en Clase Empresarial. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto para mí estar acá. El gusto es mayor, te juro, para nosotros. Juliana además es columnista, no solo de El Colombiano, más o menos cada 20 días tenemos la oportunidad de leerla, sino que también es columnista del Tiempo y de Forbes. Eso ya es un trabajo de por sí. Solo ese ya es difícil. Pero tú ahí defiendes mucho la necesidad de ser activistas. Cómo entender, y sobre todo dices algo muy especial en varias de tus columnas, y es, no hay que ser tan prudentes. A veces nosotros, y sobre todo en la cultura empresarial, somos muy llamados a la prudencia. Nuestros empresarios, frente a muchas situaciones, muchas veces tienden a guardar silencio y como que la dinámica sola. ¿Qué dices tú frente a ese activismo? ¿Por qué es importante el activismo en un contexto empresarial? Mira, por muchos motivos. Lo primero es que nosotros todos somos seres políticos. Es decir, el empresario ha querido, por esa misma apetito de prudencia, desagregarse un poco del entorno político por temor a que sea considerado parcial alguna opinión. Yo no lo considero así. Yo creo que nosotros somos seres políticos y que nuestras posiciones políticas y lo que opinemos nosotros de un entorno social no definen nuestra capacidad empresarial ni nuestro norte empresarial, todo lo contrario. Hablan de que somos capaces de tener una conversación firme y respetuosa de los temas actuales que nos afectan a todos. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que el liderazgo, si uno se quisiera llamar líder en un entorno, volvemos a lo mismo, social y empresarial, yo creo que tiene que inspirar a tener conversaciones reales, incómodas, que jalonen el desarrollo de una región, de un país, de una empresa, de una sociedad. Es decir, sí o sí es necesario crear, incentivar, generar conversaciones de este calibre. Por supuesto que sí, y que el debate no sea visto como un aspecto negativo de la conversación, todo lo contrario. Yo creo que si el debate es respetuoso, sustentado y riguroso, es lo que promueve el desarrollo y el avance hacia adelante. No frena ni vuelve incómoda una conversación. Juliana, propiamente te hemos invitado a Clase Empresarial porque sabes mucho, me contabas antes de prender este micrófono y esta cámara, me contabas que has ayudado a internacionalizar cerca de 500 empresas. Así es. Hablemos inicialmente qué es internacionalizar, eso cómo debemos digerirlo y también que nos cuentes cómo comienza Globalista. Perfecto. Mira, yo soy abogada. Siempre me gustó la línea del derecho internacional privado. En eso me especialicé, en eso tengo mi maestría. Y pues yo participaba de las operaciones internacionales de Bancolombia. Yo trabajaba en la gerencia jurídica internacional. Eras la encargada de ello. Era la encargada. Y yo veía que las
pymes en su momento, pues primero, también lo hablábamos antes de que prendiéramos los micrófonos, no están muy bien caracterizadas y hace 15 años menos. Y segundo, no estaban atendidas en sus necesidades de expansión internacional. Yo desde los mismos 15 años sabía que internacionalización no es solamente exportar, que internacionalización es la forma como nos conectamos con el mundo, bien sea a través del comercio exterior o la inversión extranjera o cualquier otra forma de colaboración empresarial, la atracción de talento, la exportación de servicios, la ida a estudiar a otro país, pues ya es internacionalización para nosotros. Eso hace parte del proceso. Claro que sí, la internacionalización es una perspectiva integral. Y lo otro es que es un medio y no es un fin. La internacionalización no es el proyecto porque sí, es para qué me voy a internacionalizar, para conectarme con el mundo, para vender mejor, para tener más innovación, para tener mejor talento. Entonces, eso como para contestarte la pregunta de qué entendemos nosotros por internacionalización, y yo creo que cada vez más Colombia lo está entendiendo así y ya hablaremos de eso. ¿Y por qué decides dejar a Bancolombia, dejar la comodidad del cheque Sí. y crear Globalista? Esta historia es muy curiosa. Mira, si alguien no tiene o tenía, porque yo creo que ahora sí, personalidad de emprendedora era yo. O sea, yo tenía... La has ido desarrollando. La he ido Sí, desarrollando. No la tenías. Para nada. ¿Verdad? Y yo trabajabas con pymes incluso. Trabajaba con pymes, claro, con no. grandes corporativos y demás, pero yo era muy feliz en el mundo corporativo, muy feliz, y mi plan de vida siempre incluyó una carrera corporativa. Y además tenía un trabajo en una empresa espectacular, creo que en eso estamos de acuerdo, con un talento impresionante, con unos equipos y un plan de carrera muy interesante. Y me fui a estudiar al Instituto de Empresa en Madrid, y en plena crisis financiera mundial, 2008. 2008, 2007, 2009. Y allá en el Instituto de Empresa, además de la tesis de la maestría, teníamos que hacer como un modelo de negocio. Entonces, con quien fue mi socia, con quien fundé Globalista, éramos de nuestra maestría las únicas 2 empleadas. Yo me fui con licencia del banco, yo volví a Bancolombia, y Carolina trabajaba, mi socia, en Generali, en Londres. Y entonces dijimos, Carolina no es la colombiana, ¿cierto? No. No, ok. Es argentina, pero europea también, y ha vivido toda la vida en Europa. Y éramos las 2 únicas que teníamos trabajo. Entonces dijimos, como somos las 2 únicas, que esto no nos va a servir para nada, pues juntémonos y hacemos nosotros el trabajo. Y así fue. Yo siempre supe, pero más con fines sociales, que si yo iba a montar algo en mi vida, quería que se llamara Globalista y quería que tuviera que ver con internacionalización. O sea, eso sí lo tenías claro. Claro, pero yo lo veía más como un tema social, como yo nunca me imaginé que fuera efectivamente una empresa. Entonces le dije, Caro, pongámosle Globalista, y las 2 compartimos esa visión de que las pymes en sus procesos de internacionalización estaban desatendidas. Entonces hicimos el trabajo de grado con Globalista. Desarrollamos una metodología, como no teníamos ni el afán del emprendimiento, ni mucho menos pues la visión de que íbamos a montar una compañía, lo hicimos sin afán, lo hicimos con toda la rigurosidad, entendimos los problemas de las pymes, cuáles eran las soluciones ideales para ellas, y montamos Globalista en el papel, nos graduamos y cada una volvió a sus trabajos. En cada una ya en los trabajos empezamos a recibir de los exalumnos del Instituto de Empresa, que eso queda pues como en una base de datos, preguntas como, no, yo tengo una compañía de software en Barcelona, quiero irme a Latinoamérica y no sé cómo. Y nosotros pues le contestábamos el correo, pues mira, nosotros creemos que puedes hacer esto y esto y esto, y para hacer la historia corta, cuando menos pensamos, teníamos una cantidad de proyectos en el pipeline. Ninguna de las 2 quería ser emprendedora, pero realmente teníamos un modelo de negocio que ya era funcional, que ya teníamos clientes, lo teníamos al frente. Aquí digo una cosa de la que también me arrepiento siempre, pero lo digo con sinceridad, yo no estaba casada ni tenía hijos en ese momento. Eso es un gran mito. ¿Quizás te fue más sencillo o no? Sí, pensaba yo que es más sencillo, pero yo te digo, yo hoy tengo 3 hijos, un perro y un esposo, y yo siento que son unos grandes inspiradores de Globalista. Entonces, por eso digo que me arrepiento, pero en el momento dije, bueno, yo tengo todo el tiempo del mundo y puedo tener una aproximación al riesgo más aventada. Pues porque, ¿qué pasa si Globalista no funciona? Pues soy solo yo. Claro. Entonces tomamos la decisión con mi socia de retirarnos en diciembre del 2011 de nuestros trabajos. Y emprender la aventura. Y empezar Globalista el 4 de enero de 2012. Y hoy en día ya no está tu coequipera, pero tienes un grupo maravilloso. ¿Cuál es el hoy de Globalista? Mira, ¿Cuántas personas son? ¿Qué tipo de perfiles tienes contigo?
lo más lindo de Globalista definitivamente es el equipo. Tú entenderás que cuando uno vende unos servicios tan calificados como es la internacionalización de la compañía, cuando yo le prometo a una empresa, yo la voy a llevar a otro mercado, pues tengo que tener un equipo a la altura. Y la verdad es que el equipo de Globalista es un equipo de profesionales que están abogados, negociadores internacionales, ingenieros, economistas, politólogos, administradores, que tienen un nivel y una capacidad de aprendizaje impresionante y que como equipo pues hemos hecho maravillas. Juliana, me decías, una de esas maravillas, me la decías y se las contaba al inicio, han facilitado ese proceso de inserción en el exterior a más de 500 pymes, pero también me decías cómo ese mercado ha estado, a veces no está bien caracterizado, se hacen muchos esfuerzos ingentísimos, ¿cierto? Para segmentarlas, para entenderlas, para acompañarlas, y sin embargo, esos actores clave de nuestra economía, que son las pymes, a veces siguen siendo como ruedas sueltas. Ese panorama ha ido cambiando desde esa perspectiva de internacionalizarlas, de insertarlas en un mercado global. ¿Cómo están? Mira, lo primero es que las pymes, desde que Globalista existe, oscilan en un promedio entre el 96 y el 98% de nuestras empresas en Colombia. O sea, somos la gran mayoría del tejido empresarial. Entonces, pues somos lo más importante para la economía. Por supuesto, estas grandes anclas, estos nortes son importantes, nos han dado línea, nos insertan en las cadenas de suministro. Abrieron el horizonte, abrieron el camino. Abren el horizonte, pero si uno habla del 96%, pues estamos hablando que el tejido empresarial colombiano es emprendedor. Hace 15 años no estaban para nada caracterizadas, se llamaban pymes o mipymes. Había cierta legislación que un poco las discriminaba en términos de ventas, facturación, número de empleados y demás, pero es que las pymes no solamente se deberían segmentar por facturación, también se deberían segmentar por modelo de negocio, por potencial de crecimiento, por rentabilidad, por generación de empleo, porque las pymes son un universo absolutamente amplio, que tienen de todo. Entonces, en eso hemos avanzado. Las instituciones financieras han hecho un gran trabajo segmentando las pymes. De hecho, entidades como Bancolombia, con la que Globalista tiene una alianza hace muchos años, hoy las tiene segmentadas en empresarial, empresa mediana, microempresa, emprendimiento de alto impacto, y eso ya te permite a ti leer cada uno de los segmentos mucho mejor, pues en términos empresariales, pero por supuesto en mi tema que es internacionalización. Lo que nosotros hemos visto en estos años internacionalizando pymes es que no depende del tiempo que lleves en el mercado, no depende del tamaño, no depende del número de personas que tengas, depende de qué tan maduro esté tu modelo de negocio para salir a un mercado internacional. Me gusta eso depende de una madurez, pero debe haber un paso a paso para hacerlo. Claro, ¿cierto? que sí. ¿Cuál sería? Porque muchos emprendedores nos están escuchando, muchos MIPYMES nos están escuchando. ¿Cuál sería como ese paso a paso que desde Globalista recomiendan para empezar un proceso de estos? Mira, nosotros lo primero es que nosotros recomendamos que siempre se haga un diagnóstico de cómo está parada la compañía en términos de internacionalización. Y nosotros ahí miramos 4 puntos muy concretos. Gobierno corporativo, es decir, que sea estratégico el proyecto para la compañía, no que al Departamento de Comercio Exterior se le ocurrió exportar un día a México, sino que sea estratégico, que toda su estructura legal esté en orden y que los tomadores de decisión de la compañía estén alineados en el proyecto de internacionalización. Lo segundo es producción, que tengamos la capacidad de producción necesaria para atender un mercado internacional. Y no es solamente capacidad en términos de volumen, sino también en lo que estamos tercerizando, en nuestra relación con nuestros proveedores, en los permisos, certificaciones y demás. Lo tercero es el tema financiero. Nosotros en Globalista, te lo hablo como lo hacemos nosotros en Globalista, pero hay 1500 formas de hacerlo. Pero nosotros en Globalista consideramos que uno no puede salir de un estrés financiero internacionalizándose. Todo lo contrario, que es un fracaso temprano. Entonces, mire sus indicadores financieros y revise de la mano de su entidad financiera, de su departamento financiero. Sí, debe haber unas alertas que se prenden, claro. Y hay que estar atento a esas alertas, pues no pasárselas por encima. Exacto, claro. Y si usted va a tener el músculo para aguantar e invertir en un proyecto de internacionalización. Y por último, el tema asociado al producto y servicio, o sea, si es exportable. Nosotros acá siempre cuento la misma anécdota porque nosotros tuvimos una empresa espectacular que pasaba todos los filtros, pero que vendía huevos. Los huevos en Colombia no se pueden exportar.
Ah, Entonces, ¿qué le toca a la empresa? Desarrollar un producto derivado del huevo claro, que sí se pueda valor exportar. agregado, claro. Entonces, pero tú te mueres de la risa y del pesar de ver cuántas empresas empiezan de izquierda a derecha y Claro, dicen, todo es un que yo voy a proceso ferias. enormemente largo, Claro, desgastándose claro. innecesariamente. Cuando en el Claro. diagnóstico puedes identificar tus victorias tempranas, pero también tus fracasos tempranos y te puedes preparar. Y después recomendamos siempre que hagas un plan, que te contestes 3 preguntas. ¿A dónde te deberías ir? ¿Cómo y por qué? Y el a dónde no significa el mercado más atractivo, significa el mercado más coherente para tu empresa, para tu nombre y para tu apellido, porque haces un análisis de dónde están tus clientes, de dónde están tus proveedores, de tus clientes locales, a dónde se han internacionalizado, cuál es tu capacidad, porque tú puedes tener un producto espectacular, pero tener una capacidad limitada, no te puedes ir para Estados Unidos. Claro, claro. Entonces, siempre contestar cuál es ese país objetivo que es coherente para tu empresa. Y con el plan de internacionalización, pasas a ejecutar el plan con victorias tempranas, con modelos pequeños y ya lo puedes en una última fase potenciar. Juliana, qué bien ese paso a paso que nos has dado, ese pequeño mapa que nos has dibujado, pero queda claro que la internacionalización no es solo de A hacia B, Exacto. sino que es también atraer inversión, extraer y que haya un intercambio de talentos, por ejemplo, de conocimiento. Así O sea, es. eso es en doble vía. Así es. Mira, y no solamente la inversión extranjera debe ser vista como algo que yo deba recibir en mi empresa, sino como algo que yo debo recibir como región, Claro. como territorio y como país. Y también nosotros hemos visto algo muy bonito a lo largo de estos 13 años y es las empresas latinoamericanas cada vez más instalándose en el exterior. Porque nosotros siempre veíamos la misma combinación, o sea, en exportación, Latinoamérica hacia el mundo, Ujú. y en inversión el mundo hacia Latinoamérica, Esa particularmente era la ecuación, a sí. Colombia. Sí, Y esa sí. ecuación ha cambiado muchísimo. También lo hablamos ahora, la industria creativa, la industria de servicios tecnológicos, la industria financiera. Son empresas, es talento latinoamericano que ha ido a instalarse a otro país. Por supuesto, hubo un proceso orgánico, quizás no muy estudiado, ni muy pensado, ni muy planeado, pero de un momento a otro nos vimos insertos en el panorama internacional, por ejemplo, desde lo creativo. Así es. Y ahí es donde, por ejemplo, esto de este eslabón tan interesante, que entiendo que es apenas un eslabón de una larga cadena Antioquia emergente, Ajá. que nos está permitiendo vernos como departamento desde nuestra competitividad y de nuestros servicios que podamos prestar, de nuestros valores agregados de otra manera distintísima. Cuéntanos un poquitico, porque tú eres una protagonista de ese proceso. ¿Cómo deviene ese proceso de Antioquia emergente y en lo que estamos ahora? Mira, ese es un camino muy bonito que sobre todo pone como ejemplo la gran articulación público-privada y de academia de nuestra región, Que aquí funciona bien. de Antioquia. Sí. Y cómo somos capaces de pensarnos muy a largo plazo y como territorio articulado y cohesionado. Empieza con la misión de internacionalización del gobierno Duque, que hace una comisión de sabios liderada por el profesor Ricardo Hausmann, en donde dice, bueno, ¿qué es internacionalización para Colombia? Y sale la internacionalización como una forma de conectarse con el mundo a través del talento, la tecnología, el intercambio de bienes y servicios y la atracción de inversión. Entonces, formalmente se habla de esa, lo que te hablaba de la perspectiva amplia de la internacionalización. Sale la misión y salen unos territorios priorizados en donde no está Antioquia. Entonces Antioquia dice en un momento, yo me autopriorizo y yo hago mi tarea solo. ¿Por qué no estaba Antioquia? Porque Antioquia es percibida como que no los necesitamos, o sea, no necesitamos al gobierno nacional para sacar una política pública de internacionalización. Entonces sale el índice de internacionalización empresarial, que es una iniciativa de ProAntioquia, de Nutresa, de la ANDI, de AFIT, de Confama, entre muchos otros que se me escapan en este momento, y se miden a las empresas antioqueñas en términos de internacionalización. Y nos va mal, nos va muy mal. Sacamos un puntaje de 12.3.4 sobre 100. Wow. En estos lineamientos que te digo de internacionalización. Me imagino también como la sorpresa porque no nos hubiéramos imaginado que estuviéramos tan mal rankeados. Claro, yo creo que yo no estuve en ese análisis inicial de resultados, estuve después, pero yo me imagino que el ego antioqueño diría, pero un momento, si nosotros somos los grandes exportadores del país, claro. Y con empresas multilatinas y toda la cosa, claro. Claro, pero aquí también entraron las pymes en esa evaluación. Ajá.
Y entonces estábamos pues en exportaciones en lo que mejor nos va, pero no nos va bien de todas maneras. Pero en inversión extranjera nos va muy mal en talento, aún con la migración venezolana nos va muy mal en talento y en tecnología pues ni se diga. Para el talento somos muy endogámicos, ¿cierto? Muy. Nos da miedo, pues o sea, como temor, tener gente de otros lados, que que en los cargos directivos haya gente de otros. Ahí este valle de la Aburrá es peligroso. Ahí nos cuesta. ¿Cierto que sí? Yo, Sí. yo siempre he dicho que el regionalismo tiene su parte buena Sí. y sus retos. Sí, Y uno sí. de los retos es entender que otras culturas y otras formas de trabajar nos enriquecen, contrario a hacer una amenaza. Nos expanden, nos permiten conectarnos y demás. Entonces, a raíz de ese índice, dicen, tenemos que hacer algo. Entonces, la Cámara de Comercio Pro Antioquia, la Gobernación de Antioquia se unen y contratan a Globalista. Tuvimos ese inmenso privilegio de diseñar esa estrategia de internacionalización de la región Antioquia, que no era sino articular el ecosistema en pro de una estrategia. Y ahí propusimos un gobierno corporativo que articulara el ecosistema para la internacionalización concebida como venía la misión. Adicionalmente, entonces, se empieza la estrategia de Antioquia Emergente, que es liderada por Confama, EAFIT y ProAntioquia, y se contrata Breakthrough de Alejandro Salazar, y Antioquia Emergente saca una estrategia que se llamó la Antioquia Ambidiestra. Que es la creativa, por un lado. La creativa, por un lado, en donde, como hablábamos tú y yo, nos llegó, pero que es poderosísima, ¿cierto? Lo más poderoso que tiene Antioquia sí, hoy, un valor diferenciador único en el mundo, un talento reconocido en todas partes. Y por el otro está la Antioquia Industrial, que llama Breakthrough las empresas long tail, que son empresas que ya han tenido un nivel de internacionalización, claro, pero que además son de nicho, pero que además tienen valor agregado. Exacto, y que nos han contado toda una historia. De ¿cierto? acuerdo. Claro, exacto. Y identifican, de hecho, 200 empresas. Uh-huh. Producto de todo este camino que te estoy contando, entonces, también 21 firmantes de un memorando de entendimiento entre los que está la Cámara de Comercio, liderados por ProAntioquia, sacamos la unidad de internacionalización de Antioquia, que lo que pretende es articular esa estrategia de internacionalización. ¿Qué tan desarticulada está? Mira. Háblanos de ese diagnóstico. Podría parecer, digamos, en términos de cohesión del ecosistema muy articulada, pero en términos de atención al empresariado, muy desarticulada. El empresariado en términos de internacionalización necesita formación, que le enseñen a internacionalizarse, necesita asesoría y estrategia y necesita acceso a mercado. En eso estábamos muy desarticulados y aún tenemos muchos retos, porque la formación probablemente no es tan pertinente, porque la asesoría, hay muchos programas asesorando en lo mismo, entonces el empresario no sabe a quién tocarle la puerta, pero digamos que ya identificamos esa necesidad y todo el ecosistema está trabajando hacia esa articulación. ¿Qué queremos? Que toda la estrategia sea coherente, o sea, que seamos coherentes con lo que nos dice Antioquia Emergente y que vamos a internacionalizar aún mucho más la industria creativa, vamos a acompañar estas long tailers y las equivalentes a las long tailers para que se puedan internacionalizar, porque eso nos levanta como territorio en el índice de internacionalización empresarial. Entonces, haz de cuenta que es como un círculo, Juliana, de productividad. Nos estás compartiendo como de esas propuestas que ustedes desde el diagnóstico entregaron y propusieron. Sí. Hay algo bien interesante y es cómo ustedes están hablando de un gobierno corporativo, de una articulación, el tejido universidad, empresa, Estado, ese capital maravilloso que habíamos alimentado durante tantos años, tuvo un bajonazo, ¿cierto? Sí, es irremediable. Sí, es la realidad. ¿Qué tanto se está recuperando? ¿Qué tanto la piel se está hidratando nuevamente de ese tejido social? Mira, la articulación universidad-empresa-estado, en mi opinión personal, es algo absolutamente inherente a nuestra cultura antioqueña. Nosotros somos unos grandes trabajadores en equipo en pro de un bien común. Siempre lo hemos hecho. Lo hicimos en la época del narcotráfico, lo hicimos en la época de la apertura económica, lo hicimos en la época en donde empezamos a gestar grandes universidades porque estamos encerrados entre montañas. Entonces, digamos que la articulación universidad-empresa-estado está adherido a nuestro ADN, a nuestra cultura. Pareciera algo natural, pareciera. Y es natural. Uh-huh. Tuvimos
4 años, me atrevo a decir así, siendo coherente Sí, como claro. imprudencia, en donde alguno de los actores institucionales se alejó un poco de esta articulación y esta priorización del bien común sobre el individual. Y por supuesto sufrimos, porque es que nosotros consideramos como ecosistema que todos jugamos un papel fundamental en jalonar el futuro de Antioquia. Pero ahora, digamos que como está integrado en nuestra cultura, en nuestra dinámica, pues ahora va con la misma fuerza con la que venía, O sea, con la la que ha venido dinámica siempre. antes se potenció. Claro que sí, Claro. nunca dejamos de trabajar. Qué bien, qué bien, Sí. qué bien, qué bien. Bueno, ya más o menos como redondeando, quisiera que reiteráramos integrarse a la economía global. Ese orden, si es que lo hay, ese paso a paso, debe comenzar y finalizar por dónde. Mira, lo primero es un análisis autocrítico, juicioso y muy sincero de cómo está parada la compañía de cara a una internacionalización. ¿Cualquier MIPYME se puede internacionalizar o puede pensar al menos en emprender un proceso de esos? ¿O cuáles sí? En Pues cuáles nuestra son las más opinión, llamadas a hacerlo. sí, en nuestra opinión, aquellas que tengan un modelo de negocio diferenciado, Ok. aquellas que sean capaces de poner un producto y un servicio excepcional en el mercado internacional, que excepcional no tiene que ser el más innovador, pero tiene que ser diferenciado en precio, en calidad, diferenciado en innovación, en talento. Entonces, quien sea capaz de diferenciar su modelo de negocio o de identificar su valor agregado, pues ya está calificada para entrar al mercado internacional. Pero también quien tenga las condiciones financieras de producción y de estrategia para hacerlo, porque tú puedes tener un producto y un servicio espectacular, pero si no tienes la capacidad de producirlo para atender un mercado internacional, pues no hiciste nada, ¿cierto? Entonces, hay una visión de diferenciación y hay una visión realista y planear siempre. Nosotros en Globalista somos convencidos que siempre debes ver tu proyecto primero en el papel y después ejecutar. Y eso puede ir un poco en contra de nuestra personalidad paisa, en donde nuestros antepasados se fueron con el maletín a ver qué Muchas pasaba. veces ni siquiera sabían Claro. de lo que estaban ofreciendo, Claro. pero lo hacían y se lanzaban. Así es. Sí, Pero sí, si sí. vamos a internacionalizar un tejido emprendedor, pues yo creo que la planeación les evita muchos dolores de cabeza. Juliana, de esas 500 empresas que ustedes han permitido que se inserten globalmente, así rápidamente, una que sea un orgullo de esos, como de esas charreteras que se ponen los guerreros. Uy, tenemos muchos. Una. A mí me cuesta mucho escoger una. Hay un ejemplo que siempre pongo, no por la atención de Globalista, sino por la voluntad de los emprendedores. Y es una empresa paisa justamente que se llama Concretus, que no sé si la conocen. Ok. La de los, por ejemplo, los De los muebles en concreto, Ok, claro. sí. Entonces, cuando llegaron a nosotros, ellos hacían bancas de parques en concreto. Imagínate tú internacionalizar muebles en concreto, o sea, eso, iban a quedar descartados. Pero ellos, digamos, ahí es donde te digo que se prepararon para identificar cuál era esa línea que ellos querían internacionalizar. Y Concretus quería internacionalizar su línea hogar, pero podían perfectamente internacionalizar su know-how, exportar el conocimiento y que se produciera el concreto en otra parte. Hoy Concretus está en múltiples países, incluyendo Estados Unidos, México, Brasil, Chile, pero mi historia va a que esto fue una disposición, una innovación, una voluntad de internacionalizarse de estos emprendedores que marcaron la diferencia. Nosotros pusimos la metodología. Nunca me imaginé que fueras a poner el ejemplo de Concretus, pero de lo que sí, pues no los conozco bien, pero sí conozco un atributo maravilloso y es la forma como responden a la garantía. Sí. Y si como responden a la garantía asumieron el proceso de internacionalización, definitivamente son maravillosos. Son maravillosos. Sí. Bueno, el regionalismo, sí, ¿es antagónico o es complementario con la internacionalización? Yo creo que es complementario. A ver, si nosotros entendemos el regionalismo como ese regionalismo paisa donde supuestamente nos ganamos la fama de que no nos gusta estar conectados con nadie y que acá somos cerrados, pues por supuesto sería contradictorio con abrirnos al mercado global. Pero el regionalismo consciente, como lo dije yo en alguna columna, es ese aprovechamiento de las capacidades locales para definir una estrategia regional con autonomía, para definir una estrategia regional que hable de la competitividad de cada territorio, que por supuesto está absolutamente conectada
con cómo ese territorio se relaciona con el mundo, ¿cierto? Es que la internacionalización hoy en día es absolutamente inherente a los procesos de desarrollo territorial, pero no es excluyente que yo tenga claro cuál es el mapa de competitividad de mi territorio, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, cuál es mi estrategia para atraer inversión extranjera, cuál es mi estrategia para desarrollar talento en un territorio, cuál es mi estrategia para decidir cuál es mi cadena global de valor. Entonces yo creo que son complementarios. Yo creo que una cosa es un regionalismo en donde yo identifico mis capacidades territoriales con autonomía, y otra cosa es un regionalismo que habla mucho más de un tema de fama, en donde yo me cierro al mundo y no quiero que nadie me opine. Juliana, ya en estos segundos finales, agradeciéndote inmensamente por la generosidad de tu tiempo, de tu conocimiento, a traerlo aquí a esta tribuna de clase empresarial, un mensaje para los empresarios, los emprendedores que nos están escuchando frente a la internacionalización y frente a sabernos parar y reconocer lo que somos frente al mundo. Qué linda forma de terminar esta entrevista. Lo primero es que no tengan miedo del mundo. Los colombianos ponemos mucho sobre la mesa, somos talentosos, somos innovadores, tenemos una capacidad y una ética de trabajo única y en el mundo. Estamos muy bien conectados por nuestro territorio, tenemos 2 mares, y que se lancen con rigurosidad, con capacidad de innovación y con mucho apetito de crecimiento, pero que se lancen porque tenemos todas las condiciones. Tenemos un equipaje inmenso, ¿cierto que sí? Inmenso. Una caja de herramientas, pero robusta. Única. No la tenemos que creer. Exacto. Juliana Velázquez Rodríguez, fundadora y directora general de Globalista, hoy en Clase Empresarial, una de las voces maravillosas. Te leeremos en la próxima columna, en alguno de los diarios, o en El Colombiano o en El Tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Dentro de 8 días, otra voz empresarial aquí en nuestro programa. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.